¿Qué pasaría si te dijera que la historia más impactante de todos los tiempos no es solo un relato de la Biblia, sino una advertencia viviente sobre el poder del orgullo y la rebelión? Lucifer, ese nombre que evoca fascinación y temor, no siempre fue el adversario que conocemos. Antes de ser Satanás, fue el ángel más brillante, la cúspide de la creación divina. Pero lo que sucedió después marcó no solo su destino, sino el de la humanidad entera. ¿Cómo pasó de estar rodeado de gloria a convertirse en la personificación de la maldición? La respuesta no solo revelará su caída, sino también cómo este relato puede resonar en nuestra propia vida. Muchos ven a Lucifer solo como el villano de la historia, pero hay algo que pocos entienden. Su caída no fue simplemente un acto de desobediencia, sino una transformación devastadora, impulsada por un deseo que, irónicamente, habita en todos nosotros. El deseo de ser más, de alcanzar algo que parece fuera de nuestro alcance. Tal vez suene familiar, ¿verdad? Este relato no solo desafía nuestras percepciones sobre el bien y el mal, sino que también nos muestra cómo decisiones aparentemente pequeñas pueden llevarnos a consecuencias eternas. ¿Estás listo para descubrir los secretos detrás de esta historia? Lo que estás a punto de escuchar no es solo un relato bíblico, es un espejo para nuestras propias luchas internas, un recordatorio de cómo las decisiones moldean nuestro destino. Porque la historia de Lucifer no se limita a los cielos. Sus ecos se sienten en cada rincón de nuestra existencia, desde las tentaciones más pequeñas hasta las batallas más grandes. Quédate hasta el final, porque lo que aprenderás podría cambiar la manera en que ves el mundo y quizás a ti mismo. Lucifer, el ángel de luz, era la cúspide de la creación divina. Imagínalo, radiante, dotado con una sabiduría inigualable y una belleza tan deslumbrante que eclipsaba a los demás ángeles. Era un líder nato, encargado de custodiar la adoración en el cielo y dirigir a los coros celestiales en alabanza. Su posición lo hacía el más cercano a la gloria de Dios, una figura que parecía inamovible en su esplendor. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo alguien tan elevado podría desviarse de un camino tan perfecto? Su historia es una mezcla de inspiración y advertencia para quienes desean entender la delgada línea entre la gloria y la maldición. Como el portador de la luz, Lucifer simbolizaba todo lo bueno y puro que puede emanar de una creación divina. Era como un reflejo de la perfección de su creador, llevando la luz donde era necesaria y liderando con autoridad y gracia. ¿Te imaginas tener esa responsabilidad? Pero aquí es donde comienza el giro en esta narrativa. Su brillo no solo iluminaba, también comenzaba a cegarlo. El orgullo fue sembrando raíces profundas en su ser, haciendo que su corazón se inclinara más hacia sí mismo que hacia su propósito. Este es un recordatorio para todos nosotros. La grandeza no es un fin, sino un medio para algo más grande. Dejar que el ego tome las riendas puede nublar incluso las intenciones más nobles. La historia de Lucifer enseña una verdad inquietante. A veces, los mayores dones pueden convertirse en nuestras mayores pruebas. Su sabiduría y carisma, que deberían haberlo llevado a glorificar aún más a Dios, se volvieron armas en su contra. Es un espejo para cualquiera que haya sentido que sus talentos o éxitos los alejan de su esencia. Piensa en cuántas veces la humanidad ha perdido el rumbo por dejar que el ego supere la humildad. Si Lucifer, quien estaba en la cúspide de la creación, cayó, ¿qué nos dice esto sobre nuestras propias luchas internas? Este inicio es solo el primer paso hacia un descenso que cambiaría el destino del universo. Todo comenzó con una chispa de orgullo que creció hasta convertirse en un fuego incontrolable. Lucifer, quien alguna vez reflejó la perfección celestial, empezó a cuestionar su posición. ¿Por qué no ser igual a Dios? ¿Por qué no ocupar ese trono supremo?
Esas preguntas, tan tentadoras como peligrosas, lo llevaron a desafiar el orden divino. Es fácil empatizar si lo pensamos. ¿Quién no ha sentido alguna vez el deseo de superar límites? Pero en este caso, Lucifer no buscaba superación, sino usurpación. Y ese orgullo, que inicialmente parecía ambición, lo sumió en una oscuridad que nunca imaginó. Dios, en su infinita sabiduría, no tardó en percibir el cambio en el corazón de Lucifer. El ángel brillante comenzó a proyectar sombras, ocultando intenciones que contrastaban con la pureza de su origen. La rebeldía que lo consumía lo llevó a un punto de no retorno. La búsqueda de igualdad con su Creador es un recordatorio potente para nuestra vida diaria. Cuando el orgullo domina nuestras decisiones, dejamos de ver con claridad y nos alejamos de nuestras raíces. Piensa en cómo las pequeñas decisiones cargadas de ego pueden tener repercusiones enormes, un eco de lo que sucedió en el corazón del cielo. El desenlace fue inevitable. Dios, justo pero misericordioso, permitió que Lucifer se enfrentara a las consecuencias de sus elecciones. Ese fuego de orgullo que alguna vez ardía dentro de él se convirtió en su propia prisión, llevándolo al abismo, un lugar de separación total de la gloria que una vez habitó. Aquí nace el contraste que nos define como seres humanos. Reconocer que nuestras acciones tienen peso eterno. Si el ángel más elevado fue derribado por su arrogancia, ¿qué nos detiene a nosotros de caer en trampas similares? La caída de Lucifer no solo fue un evento, sino un punto de inflexión que marcó el inicio de un conflicto cósmico. La rebelión no fue un acto solitario. Lucifer no cayó solo. Con palabras tan seductoras como letales, convenció a un tercio de los ángeles de que su causa era justa. Imagina el carisma necesario para persuadir a seres celestiales que habían contemplado la gloria de Dios cara a cara. Lucifer prometía algo tentador: libertad, poder y un reino propio donde las reglas divinas no aplicaran. Es un reflejo de cómo incluso las mentes más puras pueden ser desviadas por un líder que sabe manipular sus deseos. ¿Cuántas veces hemos visto en el mundo real cómo una idea errónea, pero bien presentada, arrastra a multitudes? El cielo, normalmente un lugar de paz absoluta, se convirtió en un campo de batalla. Miguel, el arcángel guerrero, se levantó como defensor de la justicia divina. ¿Quién como Dios? Fue su grito de guerra, un recordatorio de que ningún poder, por grande que sea, puede igualar al Creador. La escena debió ser impactante. Ángeles enfrentándose en un choque de fuerzas cósmicas, la primera guerra celestial que sacudió los fundamentos de la eternidad. Aunque los ángeles rebeldes tenían la fuerza y el número, carecían de la verdad. Y al final, esta verdad fue su perdición. Es una lección sobre cómo las causas injustas, por atractivas que parezcan, terminan autodestruyéndose. Pero la derrota de Lucifer no fue solo física, fue un golpe a su esencia misma. Su ambición lo había llevado a una batalla que no podía ganar y ahora su caída era inminente. Este conflicto no solo define el pasado, sino que sigue resonando en nuestras propias luchas internas. Cuando nos enfrentamos a decisiones que desafían la verdad o la justicia, ¿qué grito resuena en nuestro interior? ¿Seguimos el «¿Quién como Dios» de Miguel o el canto seductor de Lucifer? Este fue solo el inicio del destino que lo transformaría en algo más oscuro y despiadado: Satanás. El momento de la expulsión fue devastador, no solo para Lucifer, sino para todo el cielo. Imagina la escena: el ángel más brillante, ahora despojado de su gloria, cayendo desde las alturas celestiales. Fue un acto definitivo, un destierro hacia un lugar sin luz ni esperanza, marcado por la separación absoluta de Dios. Esa caída no solo cambió a Lucifer, lo transformó. Su esencia, antes pura, se oscureció hasta el punto de no retorno, convirtiéndolo en Satanás, el adversario.
Esta transición es un recordatorio de cómo las elecciones que tomamos pueden moldearnos, para bien o para mal, en lo más profundo de nuestro ser. En ese nuevo estado, Satanás no solo aceptó su derrota, la convirtió en su misión. Su corazón, consumido por el odio y la amargura, lo llevó a prometer la destrucción de la obra más preciada de Dios, la humanidad. No fue una simple venganza, sino una declaración de guerra eterna. Desde ese momento, Satanás se dedicó a sembrar discordia, dudas y destrucción, buscando alejar a las almas de su Creador. ¿Te has detenido a pensar cómo ese mismo espíritu de rebelión puede infiltrarse en nuestras vidas? Pequeñas elecciones motivadas por el orgullo o la envidia pueden transformarse en cadenas que nos alejan de lo que realmente importa. Lo más impactante es que, incluso después de su transformación, Satanás sigue siendo un recordatorio de la gracia de Dios. Aunque su destino está sellado, su existencia nos muestra que las consecuencias de nuestras decisiones siempre nos alcanzan, pero también nos enseña que la redención está disponible mientras tengamos la voluntad de buscarla. La expulsión de Lucifer no fue solo un castigo, fue una advertencia para toda la creación. Y así, Satanás pasó de ser el portador de luz a convertirse en el príncipe de las tinieblas, decidido a arrastrar con él a todo aquel que se deje seducir por sus promesas vacías. Desde el Edén, Satanás ha demostrado ser un maestro de la manipulación, adaptándose a cada época y situación. En el jardín perfecto se presentó como una serpiente astuta, susurrando dudas al oído de Eva, desviándola con preguntas aparentemente inocentes. ¿De verdad Dios dijo eso? Esa simple frase desató un caos que todavía sentimos hoy. Su método no ha cambiado mucho. Sembrar incertidumbre, hacer que lo prohibido parezca deseable y dejar que el resto lo hagan nuestras propias decisiones. Si reflexionamos, ¿cuántas veces nos hemos enfrentado a elecciones donde la tentación parece razonable, incluso lógica, solo para descubrir luego las consecuencias de haber cedido? El alcance de la influencia de Satanás no se limita al Edén, atraviesa toda la historia humana. Desde conflictos mundiales hasta luchas internas, su estrategia ha sido clara: dividir y conquistar. Divide familias, comunidades y naciones, aprovechándose de nuestras debilidades, incluso en las cosas más cotidianas, como las redes sociales, podemos ver su huella. Envidias, comparaciones y mentiras que nos desconectan de nuestra verdadera identidad. Pero aquí hay algo que podemos aprender. Reconocer las tácticas del enemigo es el primer paso para desarmarlas. Si él usa el engaño, nosotros podemos usar la verdad. Si él busca dividir, nosotros podemos buscar reconciliar. La Biblia nos asegura que la influencia de Satanás no es eterna. En el Apocalipsis se nos promete una victoria final, un día en que su reinado de terror será destruido para siempre. Pero hasta entonces, estamos en medio de esta batalla espiritual, cada día enfrentando decisiones que determinan de qué lado estamos. Su influencia es un desafío constante, pero también una oportunidad para aferrarnos a lo que realmente importa. ¿Y tú? ¿Has identificado cómo sus tácticas podrían estar afectándote? Reflexionar sobre esto puede ser un arma poderosa para no solo resistir, sino superar. Y lo mejor está por venir, un final donde el bien triunfa, una esperanza que no decepciona. Ahora que conoces la historia de Lucifer desde su gloriosa creación hasta su trágica caída, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo podemos aprender de este relato para nuestras propias vidas? La historia de este ángel rebelde es más que un relato bíblico. Es una advertencia sobre los peligros del orgullo, la desobediencia y las pequeñas decisiones que pueden alejarnos de lo que realmente importa.
¿Te has detenido a pensar en las áreas de tu vida donde el orgullo o el ego podrían estar tomando el control? Reflexionar sobre esto puede ser el primer paso para evitar que esas pequeñas grietas se conviertan en un abismo. Pero no todo es advertencia, también es una oportunidad. Cada día enfrentamos elecciones que definen quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. ¿Qué vas a hacer con esta nueva perspectiva? Tal vez decidas fortalecer tu fe, buscar la reconciliación en una relación rota o simplemente ser más consciente de las decisiones que tomas. Sea cual sea el caso, recuerda que el conocimiento sin acción es como una luz escondida bajo un manto, inútil. Hoy tienes la oportunidad de usar esta historia como una guía, no solo para evitar errores, sino para vivir una vida más intencional y conectada con Dios. Si esta reflexión ha tocado tu corazón, no dejes que se quede aquí. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir profundizando en historias como esta, que transforman la forma en que vemos nuestra fe y nuestra vida. Además, cuéntanos en los comentarios, ¿qué parte de esta historia resonó más contigo? Tu experiencia puede inspirar a otros que están librando sus propias batallas. Recuerda, siempre hay luz, incluso en la oscuridad más profunda, y esa luz está más cerca de lo que crees.